Buenos días a todos. ¿Cómo estamos todos, iglesia? ¿Bien? Bendecidos. Hermanos, estamos celebrando esta semana, bueno, digamos que se conoce como la Semana Santa. Entonces, si el Señor lo permite, vamos a estar viendo temas relacionados con la Semana Santa. Desde este domingo hasta el siguiente domingo, con el favor de Dios, vamos a estar viendo un solo tema, que es la Semana de la Pasión. ¿Sí? La Semana de la Pasión, ese es el título que pues le he dado a estos estudios. Ahora tengo aquí los anuncios con el fin de que podamos más o menos, o pueda ayudarles como un pantallazo de lo que se va a ver, ¿sí? Entonces, si el Señor lo permite, hoy, domingo 13 de abril, vamos a estar viendo los primeros 4 días de esa Semana de Pasión de nuestro Señor, ¿sí? Digamos que a grosso modo, recordando un poco esa última semana de nuestro Señor Jesús, empezando el día domingo, ¿qué se conoce? ¿O por qué se conoce ese domingo? De Ramos, ¿cierto? Bueno, lo conocemos como en la tradición como Domingo de Ramos, ¿no? O lo conocemos bíblicamente como la entrada triunfal, ¿sí? Eso sucedió el domingo. El siguiente día, el día lunes, hay muchos eventos obviamente, pero para mencionar algunos, el día lunes fue el día en el que nuestro Señor Jesús fue al templo y volcó las mesas, ¿sí? Ese fue el día que nuestro Señor Jesús volcó las mesas. Vamos a entrar en más detalle porque hay dos veces que se menciona que el Señor Jesús hizo eso en su ministerio. Luego, el siguiente día, el día martes, fue el día en que nuestro Señor Jesús inició su ministerio público y fue cuando más enseñó públicamente y enseñó a todos, más gentiles, a gentiles si habían en ese lugar, pero judíos, personas que estaban en el templo, los líderes espirituales, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los herodianos. Si Dios lo permite, lo vamos a ver. Ese fue uno de los días más fuertes, porque fue, cuando denunció, y lo vamos a ver, cuando denunció a esa nación de Israel. Eso sucedió el día martes. El día miércoles, según los escritos, fue cuando se prepara la traición, cuando Judas se está preparando para entregar a nuestro Señor Jesús. El día jueves, todos esos días que les vengo narrando vamos a estudiarlos el día de hoy. Ahora no vamos a estudiarlo en detalle, sino nos daría aquí ¿cuántos días? Vamos a ver un pantallazo, pero que nos van a ayudar a entrar en ese contexto. El día jueves, que si el Señor permite nos vamos a reunir acá, por eso lo tengo, el miércoles va a ser oración como siempre lo tenemos, y el día jueves vamos a tener un servicio especial que es la Cena del Señor. Ese jueves, recordando la última semana de nuestro Señor Jesús, fue cuando se tomó, cuando fue la última cena, ¿sí? Se instauró la Santa Cena, cuando se lavaron los pies a los discípulos, cuando se hizo la oración sacerdotal, cuando Cristo va a Getsemaní, y también cuando nuestro Señor Jesús muere en medio de 2 tardes, ¿no? En medio de 2 días, entre el jueves y el viernes, ¿sí? Entonces hay una parte de la muerte de nuestro Señor Jesús el día jueves. Luego, el día viernes, si Dios permite, vamos a tener un tiempo especial de ayuno. Vamos a explicar con más detalle en el tiempo de los anuncios, oración y alabanza, y el viernes fue el día ya de la sepultura de nuestro Señor Jesús. Fue la sepultura. Ese viernes, sábado y al tercer día, domingo, nuestro Señor Jesús resucitó. Entonces estamos recordando toda esa última semana. Y el sábado va a haber una jornada de evangelismo que, como les digo, va a haber detalles en el tiempo de los anuncios. Entonces, lo ideal, hermanos, es recordar, ¿sí? Recordar. Y más adelante vamos a ver la importancia de recordar. Pero antes de ello vamos a iniciar con un tiempo de oración, hermanos, para ver estos estudios. Señor, estamos agradecidos en esta mañana contigo.
Estoy personalmente agradecido, Señor, porque una vez más me das el privilegio de compartir tu palabra, de predicar, lo cual, Señor, es un gran privilegio, Señor, es una gran labor, es una gran misión. Y me usas, Señor, conforme a tus propósitos, por tu gracia, por tu misericordia. Y te agradezco, Señor, y te oro para que uses las palabras correctas, lo que tú quieres, Señor, que yo hable, Dios. Que tú me guíes en medio de mi debilidad, Señor, y de mi imperfección. Y también oro por mis hermanos, Señor, que están escuchando tu palabra, para que también a ellos, Señor, les guíes, les abras el entendimiento, les permitas comprender, Padre, todo lo que vamos a ver en esta mañana, y que sea ese refrigerio, Señor, que sabe traer tu palabra, ese aliento, ese consuelo, Señor, que solo trae tu palabra, Señor, tu presencia, Señor, en nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos, rogándote, Señor, que podamos disfrutarnos de recordar, Señor, de hacer memoria de esa última semana, por donde caminaste, lo que hablaste, lo que hiciste, Señor, y cómo todo, Señor, lo hiciste con un propósito, Señor, es ir a la cruz, hacer ese sacrificio perfecto por la humanidad, Señor, para la redención, para el perdón, para la salvación. Gracias por permitirnos recordar este tiempo y dejo esta enseñanza en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a empezar, como les decía, ese domingo, ¿no? Ese domingo es entrada triunfal. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, sí. De los versículos 1 al 11 nos habla de la entrada triunfal. Dice la Biblia: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Vamos a dejar un momentico hasta acá. La idea es que nosotros recordemos esa última semana, y para poder recordar esa última semana vamos a entrar qué era lo que estaba pasando en Jerusalén en este momento. ¿Recuerdan? ¿Qué fiesta se estaba celebrando? La Pascua, ¿sí? Entonces estaba Jerusalén llena de personas de todo lado asistiendo a esta importante ceremonia, fiesta que debían cumplir los judíos, que es la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Debemos recordar qué es la Pascua, ¿sí? Se celebraba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sí, correcto, la salida. ¿Y cómo fue esa salida? ¿Cómo Dios permitió esa salida? Recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto bueno, vino la última plaga. ¿Recuerdan cuál fue la orden de Dios? Que tomaran ¿qué? Un cordero. Tomen un cordero, tenían que tomarlo, y ahorita vamos a ver un poco más en detalle, o vamos a leer el pasaje, pero tomaban ese cordero, lo sacrificaban, cogían la sangre de ese cordero, pintaban los dinteles de sus casas o el marco de la casa, esa madera quedaba ensangrientada, de manera que cuando pasara el ángel a dar muerte a los primogénitos de todas las casas en Egipto, aquellas que tuvieran la marca de la sangre, ¿qué pasaba? Pasaba por alto. Eso significa Pascua, Pesaj, pasar por alto. Pasaba por alto ese ángel y no daba muerte al primogénito de ese lugar. Eso es lo que vemos en Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 12. Es importante tener algo en cuenta, hermanos, que Dios le dice a Israel que no deben olvidar esto, que deben celebrarlo, que deben recordarlo por todas las generaciones, dice perpetuamente. ¿Sí? Ahora sabemos que ellos no lo están haciendo hoy y no lo debemos hacer nosotros. Aquí un pequeño paréntesis, porque ya nuestra Pascua fue
sacrificada, que es Cristo, y su sacrificio fue perpetuo. ¿Sí? Por eso ya se hizo perpetuamente en cierto aspecto, si me siguen. Pero debían hacerlo sin olvidarlo. Deuteronomio capítulo 4, quiero que veamos ese pasaje. Deuteronomio 4:4. Dice Deuteronomio 4:4. Bueno, dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, versículo 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es. Nación grande es esta. Versículo 9, por tanto guárdate y guarda tu alma, ¿qué? Con diligencia, para que ¿qué? No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Recordar. Es muy importante recordar, hermanos. Por eso estas enseñanzas tienen ese propósito y por eso se invita, hermanos, esta Semana Santa, estos servicios que tenemos, a que vengan, a que asistamos, para que recordemos, para que hagamos memoria de esa última semana de nuestro Señor Jesús, de esa Pascua que es nuestro Dios. Ahora, miren, nosotros tenemos tiempos festivos en nuestro país. Pensemos, por ejemplo, final de año, y todos decimos: qué bendición, voy a viajar, voy a ir a visitar a mi familia, voy a hacer X o y uno se da su gustico y va y viaja y la pasa chévere, ¿cierto? Y de pronto un cumpleaños o aniversario y uno se da el gusto de viajar, ¿sí? Cuando se puede, ¿no? Y de disfrutar, ¿sí? Ahora, cuando yo pensaba acerca de estos días, hermanos, de esta Semana Santa, primero meditaba en que se llaman jueves, viernes, ¿cómo? Santos, ¿cierto? Jueves y viernes santo, sábado santo, domingo santo, bueno. Ahora, estos son festivos que el país nos da, que nuestro gobierno nos da, que son una bendición, ¿sí? Yo trabajo para una empresa americana y allá no dan ese festivo, a nosotros sí no lo dan, lo cual es una bendición. Y yo me ponía a pensar, bueno, es un jueves, es un sábado que se llama santo, y muchas veces ese jueves, ese viernes, ese sábado, ese domingo es el menos santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque en vez de decir: gracias Dios porque el gobierno de mi país me regala 2 días feriados para que se llaman santos, para yo dedicarme a Dios, para yo buscar de Dios, para estar en comunidad, hago todo lo contrario, antes me alejo y me voy a disfrutar y me voy a pasear y no está mal, porque son tiempos en familia, son buenos tiempos. Pero, hermanos, Efesios 5:16 dice: aprovechando que viene el tiempo, porque los días son malos. Miren, imaginémonos que a nosotros en nuestras empresas nos dieran un día exclusivo, no sé, para dedicarnos a nuestra salud. Entonces le damos un día festivo y usted se va a dedicar a su salud, ¿sí? Entonces va a hacer ejercicio, va a hacer citas médicas. Qué bendición, ¿no? Que nos dieran un día así, solo para eso. ¿Ustedes se pondrían a trabajar en ese día? No, ustedes toman ese día, ¿cierto? O un día específico para, no sé, Día de la Familia, por ejemplo, que a veces no lo dan. Es un tiempo que usted saca y se llama Día de la Familia, es para la familia. No me voy a poner a trabajar, ni me voy a poner... Ahora, a nosotros nos dan 2 días feriados, hermanos, donde nos dicen: ustedes, cristianos, les voy a dar 2 días, no tienen que trabajar, no tienen que venir, se los voy a dar y se los voy a pagar. ¿Usted qué tiene que hacer? Dedíqueselos a Dios. Porque es un jueves santo, es un viernes santo. ¿Y yo qué hago? Me voy. Antes me alejo, ¿sí? Ahora no estoy diciendo, vuelvo y repito, que esté mal, porque yo también lo hacía. Pero Dios me hablaba en esta semana y yo decía: Dios nos ha regalado esos 2 días
Qué privilegio. O sea, pensémoslo así, ¿no se siente usted privilegiado de que su empresa le dé 2 días libres para que usted se dedique a Dios? Qué bendición. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Recordemos, aprovechemos esos tiempos, hermanos. Mira, a veces nosotros nos damos muchos gustos y viajes y cosas y el Señor, y es bueno, pero hay tiempos en los que uno dice, bueno, tengo que dedicarle a Dios estos días, ¿sí? ¿Por qué no dedicárselos a Dios? ¿Sí? O sea, nos dedicamos mucho tiempo a nosotros. Cantábamos, ¿no? Ahoritica, cuando pues, anhelabas verme en la lucha, hablaba una parte de muchas veces busco mi agrado, ¿sí? Y lo que yo quiero, y mi placer, y pasarla chévere, pero no, me cuesta sacrificarme siquiera 2 días para decir, voy a dedicarme a Dios. Voy a dedicarme a Dios. Entonces es un ánimo, es una exhortación que Dios primeramente me hizo a mí y tengo esa convicción y quiero sacar esos días para Dios, para el Señor. Pueden venir viajes, pueden venir cosas, no, esos son días para el Señor, son 2 días al año, ¿sí? Que podemos dedicarle al Señor. Entonces los animo, hermanos, los animo mucho. Ahora no les estoy diciendo cancelen los tiquetes, cancelen el hotel, todo lo que tienen, porque pues no. Pero que empecemos a ganar esa convicción. Esto no es obligatorio, esto no es un ritual, ni estamos celebrando una fiesta. No, esto es algo voluntario, esto es de convicciones. ¿Sí me siguen? Espero que haya quedado el mensaje, porque en Deuteronomio 4:4 dice que no te olvides, y estos tiempos son para recordar. Y vamos a empezar a recordar la última semana de nuestro Señor Jesús. Y quiero que empecemos viendo que la entrada de nuestro Señor Jesús a Jerusalén, el día, la hora, todo fue perfecto, todo fue cuando debía ser. Y eso es increíble y lo vamos a ver. Vamos entonces de nuevo allí a Mateo. Mateo 21. Y quiero que estén conmigo conectados porque vamos a profundizar un poquito. Versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Entonces dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé. Ellos se estaban acercando, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos se estaban acercando hacia Jerusalén, ¿sí? Antes de llegar a Jerusalén, y pararon en un lugar que se llamaba Betfagé, que es una región aledaña a lo que conocemos como Betania, Jericó, más o menos esos lugares, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos que de aquí hacia allá es Jerusalén, ¿sí? Y que atrás está Betania, está Betfagé, ¿sí? Atrasito, y ellos vienen subiendo hacia Jerusalén. Ahora, Jesús estaba en Betania antes de entrar a Jerusalén. En Juan capítulo 12, versículos 1 al 3, no lo vamos a leer por tiempo, nos habla de que María, Marta y Lázaro invitaron a nuestro Señor Jesús a comer, ¿sí? Y estuvo ahí. Bueno, mentira, sí es importante que lo veamos por un detalle. Vamos un momentico a Juan 12. Juan 12. Versículo 1. Quiero que lean conmigo la primera palabra, las primeras 2 palabras de este versículo. A la cuenta de 3, 2, 3. 6 días. Perfecto, no más eso. ¿Cuántos días? 6 días. Ténganlo ahí. 6 días antes de la Pascua. ¿Antes de qué? De la Pascua. O sea que se iba a celebrar la Pascua. ¿Y cuántos días faltaban? 6 días. Muy inteligente de la iglesia. Vino Jesús a Betania, ¿cierto? Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿Sí ven? Marta servía, como siempre, Marta, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, como contexto, viene de Betania una cena, ¿cierto? Le brindan este perfume y faltaban 6 días para la Pascua, ¿cierto?
Vamos ahora al versículo 12. El siguiente día, o sea, ¿qué día? ¿Cuántos días faltaban entonces para la Pascua? Sí, muy bien, estamos conectados. Grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, ¿cierto? Y ahí vemos la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces, estos datos son importantes. 5 días antes de la Pascua. 5 días antes de la Pascua. Vamos entonces ahora a mirar cómo se celebraba la Pascua y qué relación tiene, ¿vale? Éxodo capítulo 12. Vamos a ver, hermanos, que nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén el día en que se preparaba el Cordero de la Pascua, el día en que se alistaba ese Cordero. Y ahí ya entienden para dónde voy. Éxodo capítulo 12. Empieza diciendo, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Aquí se está refiriendo al famoso mes de Abib o de Nisán, que es entre marzo y abril. Ese es el principio, el primer día, el primer mes para los judíos. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 3, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. ¿Qué día? Tengamos esos números ahí, ¿sí? Ya porque son varios, ¿no? Pero el día 10, ahora estamos hablando, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Después dice, el animal será sin defecto, esto es importante, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día ¿qué? 14 del... Entonces ya otra fecha. Día 10, ¿qué pasaba el día 10? Se preparaba, ¿cierto? Se preparaba el cordero. ¿Y qué pasaba el día 14? Se inmolaba, ¿sí? El día 14 se inmolaba. Dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará, es decir, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel ¿entre qué? Entre 2 tardes, es decir, esa tarde y la tarde del siguiente día, ¿sí? La tarde del siguiente día. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, lo que hablábamos ahorita, en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Bueno, y ahí empieza a dar, y empieza a especificar toda la manera de comer. Después dice el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y ¿qué? Y Pascua, y Pesaj de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, se preparaba el cordero y 5 días después, o sea, el día 14, estamos hablando del día, el día 10 se preparaba el cordero, el día 14, es decir, 5 días después, 10, 11, 12, no, 10, 11, 12, 13, 14, son 5 días porque se cuenta el mismo 10. 10, 11, 12, 13, 14, 5 días después se inmolaba, ¿sí? Jesucristo entró ¿cuántos días antes de la Pascua? 5 días. 5 días antes de que fuese la Pascua, y nuestro Señor Jesucristo murió como ese cordero en ese día. Y murió, eso lo vamos a ver más adelante, esto es apenas un adelanto, en medio de 2 tardes. Y vamos a ver cómo los judíos no querían que Cristo muriera en el tiempo de la Pascua. ¿Por qué?
porque era mucha gente, mucho alboroto, pero adivinen qué, nuestro Señor tenía otros planes. Él dijo, no, Él va a ser el Cordero, Él va a ser esa Pascua. Entonces, se vuelve interesante cuando empezamos a ver esos datos. Y aún más interesante, hay unos teólogos que de pronto han escuchado, Josh McDowell y Dwight Pentecost. Ellos hicieron la cuenta de los días entre la edificación del templo en Jerusalén con Nehemías, cuando Artajerjes les dijo, pueden devolverse al final de la deportación, devuélvanse, empiezan a construir el templo, y el día en que iba a venir el Mesías, por segunda vez, como lo dice la palabra, en Daniel, ya vamos a ver en Daniel, y contó la cantidad de días. Contó la cantidad de días, 173.880 días. Y ya vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Esta es la famosa profecía de las 70 semanas que tanto hemos escuchado. De las 70 semanas, estando Daniel cautivo en Babilonia, pronto a que se terminara el cautiverio, oró fervientemente por el pueblo, por el templo, y el ángel Gabriel le da un mensaje. Daniel 9, 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer, ¿qué? Justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde miren, pongan atención, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, es decir, tiempo de Nehemías con Artajerjes, hasta el Mesías príncipe, hasta la venida del Mesías, habrá ¿cuánto? 7 semanas y 72 semanas. Si sumamos 7 semanas y 72 semanas, ¿cuánto tiempo da? 69 semanas. Ahora, estas 69 semanas son semanas de años, no de días. O sea, no son 7 días, una semana, sino son 7 años, una semana. Entonces dice que van a haber 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ya vamos a ver esto, vamos a dejar hasta acá. Entonces 69 semanas de años en total da 483 años. Que estos estudiosos, yo no lo hice, porque no tengo todo ese contexto, además que el calendario es diferente, calendario lunar. 173.888 días desde que se mandó la orden de restaurar el templo. Se contaron 173.880 días y adivinen qué día da, 10 de Abib, el día en que nuestro Señor Jesús entró a Jerusalén, en ese pollino. Increíble. Exactos los días. 173.880. Dios es un Dios perfecto, hermanos, es un Dios exacto, hace sus cosas en el tiempo perfecto, cuando Él lo quiere, de la manera que Él lo quiere. Es Dios, Él tiene la última palabra. Es increíble ver cómo concuerdan exactamente estos tiempos. Entonces, lo que vemos allí, hermanos, es precisamente eso, que nuestro Señor Jesús entró en el tiempo perfecto, en el año y en el día perfecto. Y vamos a ver que también murió en la hora que debía ser. Eso lo veremos, si Dios permite, el viernes. El viernes. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Vuela el tiempo también. Eclesiastés 3:11
viene hablando el autor acerca de que hay tiempo de todo. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de guardar, tiempo de todo. Versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso ¿qué? En su tiempo. Todo lo hace hermoso Dios en su tiempo, ¿sí? Gálatas también nos dice que Jesús a su tiempo vino, en el tiempo que debía ser. Nuestro Dios es maravilloso, hermanos, maravilloso. Y también recordemos Mateo capítulo 10, versículo 30, todos nuestros cabellos están contados y ninguno se va a caer si el Señor no lo permite. Dios hace todo a su tiempo perfecto. Y vemos que entró en el día que debía ser, entró en el día que debía ser, pero no solamente en el día, sino también en el lugar. Fue en el lugar. Recordemos en Éxodo cuando vimos acerca de la Pascua, ellos debían celebrar la Pascua y la celebraban en sus casas, ¿sí? Pero eso cambió. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 11, veámoslo rápidamente. Deuteronomio 12, 11. Nos dice, 12, 11. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestras ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Entonces, Dios dijo, donde yo ponga mi nombre, allí van a ser la Pascua y todos los sacrificios. Ahora, ¿dónde puso Dios su nombre? ¿Dónde Él quiso que fuese su lugar? ¿Dónde Él quiso que fuese el lugar de los sacrificios? En Jerusalén. En Jerusalén. No vamos a entrar en más detalles, si no, no terminamos nunca, pero en 2 de Samuel 5, cuando es ungido David como rey, se escoge a la casa de David como el lugar donde se va a edificar el templo, y allí es el lugar donde Dios ha puesto su nombre, ¿sí? Y donde se hacen los sacrificios. Y miren, si recordamos a Abraham cuando ofreció a Isaac, ¿en qué lugar lo ofreció Abraham? El monte Moriah. ¿Y dónde queda el monte Moriah? A la salida de Jerusalén, donde fue el Señor crucificado. En Jerusalén, queda en Jerusalén, ¿sí? Y recuerdan las palabras de Abraham antes de sacrificar a Isaac. Dios se proveerá de un sacrificio, de un cordero. En ese lugar Dios se proveyó de un cordero, hermanos. Así que estas palabras no son solamente enseñanzas, sino también es profético. Dios se proveerá y Dios se proveyó del lugar en el día que era, en el lugar que era, en Jerusalén. En Jerusalén, exactamente. Y por eso la Biblia, hermanos, es un libro confiable, es verdadero, es cierto. No solamente no por su contenido propiamente en términos históricos, sino por la cantidad de profecías cumplidas. Tiene una cantidad de profecías cumplidas, no recuerdo el número, pero una vez lo estudié, profecías que se cumplirán, hermano, que se seguirán cumpliendo. Hemos estado estudiando en Apocalipsis, todo lo que está, la bestia, el dragón, todos los 144.000, el falso profeta, etcétera, se va a cumplir, hermanos, así como se cumplió esta profecía. Así que, wow, tenemos frente a nosotros la palabra de Dios, por eso se le dice la palabra de Dios. La palabra profética más segura, lo dice también en Primera de Pedro, si no estoy mal. Y no solamente, hermanos, fue el día perfecto, en el año perfecto, en el lugar perfecto, sino también de la forma perfecta. Retomemos, acompáñenme nuevamente a Mateo capítulo 21. Entonces, aquí atrás, Betania, ¿cierto? Betfage, va subiendo nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Se acerca al Monte de los Olivos, es que iba a traer un mapita, pero no se veía mucho, pero digamos que ahí queda cerca al Monte de los Olivos. Envió a sus 2 discípulos, bueno, ya leímos este pasaje, traer el asna, versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decide la hija de Sión, he aquí tu rey, un calificativo, tu rey,
viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías capítulo 9, versículo 9, es donde encontramos esta profecía. Vamos allí, Zacarías. Alégrate mucho, y le dice, alégrate, ponte feliz, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal cual, la profecía se cumplió exactamente, perfectamente. Vino nuestro Señor Jesús, entró en el lugar que era sobre un pollino, ¿cierto? Pollino hijo de asna, ¿sí? Eso hace referencia como a un asno joven o un burrito montado. Ahora nos da varias características. La forma, cuando hablo de la forma perfecta, no solamente es que vino cabalgando en esta asna, sino que también dice allí la palabra que ese cordero era santo, perfecto, y empieza a dar la característica de ese cordero, de ese rey, en el versículo 9 de Zacarías 9. He aquí tu rey vendrá a ti justo, ¿sí? Justo. Nuestro Señor Jesús tenía que venir como una persona justa, ¿sí? No solamente a traer justicia, como lo veíamos en Daniel capítulo 24, en la profecía de las 70 semanas, que hará justicia, sino que Él también debía ser justo, y la palabra aquí es sin mancha, íntegro, perfecto. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 12 el cordero que se debía preparar? ¿Cómo debía ser? Perfecto. Esa palabra perfecto en el hebreo es tamim, que hace referencia a sin tacha. Y los judíos eran bien meticulosos al momento de escoger el cordero. Sacaban su lupa y miraban, que no tuviera patica quebrada, que no tuviera la mancha, que no tuviera... Eran muy rigurosos, que cumpliera con esas normas kosher para la preparación del cordero. Así que, hermanos, esto no solamente era figurativo, era profético. ¿Cómo debía ser ese cordero? Y llegó el Cordero de Dios, el Rey, justo, sin pecado alguno. Recordemos, Cristo fue semejante a nosotros, pero sin pecado, dice la palabra en Hebreos. Pero hay otra característica, la manera en que debía ser nuestro Señor Jesús justo. Dice también allí, Salvador. Lucas capítulo 1, versículo 31. Vamos a leerlo. Cuando el ángel Gabriel se le aparece también y le da las nuevas a María. Lucas 1, 31, que dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. Jesús en el original es Yeshua, que significa salvación de Dios o Salvador, ¿sí? El Salvador, su nombre hablaba de que Él era de que Él era quien debía venir, ese Cristo. ¿Qué más dice Zacarías capítulo 9, versículo 9? Justo, Salvador y ¿qué más? Humilde. ¿Saben algo interesante, hermanos? Hablamos de la geografía. Jerusalén, ¿atrás qué queda? Betania, Betfagé, Jericó, Monte de los Olivos. Betania, él venía de Betania. Betania, la palabra Betania está compuesta de dos. Bet, que es casa, y Ania, que es humildad. Casa humilde. Viene nuestro Señor Jesús de Betania, humilde, hermanos, en un pollino, cabalgando en un pollino, un rey en un pollino, hermanos, aunque eso se vio en el Antiguo Testamento también. Si no estoy mal, no recuerdo qué rey, pero también cabalgó y entró en un pollino. Viene nuestro Señor Jesús cumpliendo a cabalidad lo que se decía del Cristo, justo, salvador y humilde. Como dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 29, yo soy humilde
y manso de corazón. Así fue nuestro Señor Jesús, humilde. Y se le instruye en Zacarías 9:9, alégrate, ponte feliz, bienaventurada. Leíamos ahorita un pasaje, ¿no? Bienaventurado al que le son perdonados los pecados. Lo leíamos ahorita en un pasaje que el hermano Manuel compartía, si no estoy mal. Bienaventurado el que no es hallado culpable. Le dicen alégrate y las personas se alegran y lo demuestran de una manera, botando los mantos, ¿cierto? Botando mantos, botando ramas, cogían ramas de los árboles y las ponían en el camino y por allí pasaba nuestro Señor Jesús. Ahora, tirar los mantos eso solamente se hacía hacia la nobleza, hacia personas de alto rango. Y se alegraban y cantaban. Vamos allí a mirar en Mateo, que es como nuestro pasaje o nuestro libro base, Mateo. Mateo 21, donde venimos leyendo. Y los discípulos fueron, versículo 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era mire, esto es importante, ¿era poquita la gente? Muy numerosa, mucha gente. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo algo hermoso: Hosana, Hosana al Hijo de David. ¿Saben qué quiere decir Hosana? Sálvanos. Viene del Salmo, eso lo encontramos en el Salmo 118:25, que dice, Salmo 118:25, dice: oh Jehová, sálvanos, Hosana, sálvanos ahora, te ruego. Me acuerdo de esa canción que cantábamos en la iglesia católica, ¿no? Hosana, Hosana. Pero era el canto de ellos, ¿no? Era el canto de estos hombres, de niños. Bendito, dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hermanos, sálvanos. Venía el rey a salvar al mundo, a salvar. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Poquitas personas? Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Recuerdan en Juan, puede salir algo bueno de Nazaret? Muy bien, eso fue lo que sucedió. Ahora hay un detalle muy importante en Lucas capítulo 19, que también habla de esa entrada triunfal de nuestro Señor Jesús. Lucas 19. Lucas 19. Bueno, versículo 36 habla de y a su paso tendían sus mantos por el camino cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos. Entonces ya estaba Jesús bajando por el Monte de los Olivos. Toda la multitud de discípulos gozándole comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ahora la gente ya estaba aquí o sea, que ellos ya sabían básicamente que Jesús iba a venir. Y toda la gente estaba admirada porque Jesús había resucitado a Lázaro. Entonces, ¿cómo así resucitó? Entonces la gente estaba maravillada, ¿sí? En shock. Pero entonces lo que quiero que veamos el detalle es el versículo 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, hablando de nuestro Señor Jesús, al verla, ¿qué pasó? Lloró sobre ella. Nuestro Señor Jesús lloró antes de entrar a Jerusalén. Dice el versículo 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí está hablando de la destrucción del templo, que se dio en el año 70.
Y nuestro Señor Jesús lloró porque dice, si tan solo conocieses a lo menos en este tu día, por lo menos conocieses lo que estaba a punto de pasar, la paz que viene, que estaba a punto de llegar, si supieran tan solo eso. Pero estaban completamente cegados. Y por eso Cristo llora. Y por eso muchas veces no, también vemos otro registro de nuestro Señor, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos, pero la incredulidad no permitió eso, hermanos. Y saben, cuando nosotros vamos a compartir el Evangelio, yo pienso eso, si la gente supiera el día de paz que viene sobre ellos, si tan solo supieran, pero muchas veces uno va a compartir el Evangelio y lo primero que hacen es rechazar. Igual que con el pueblo judío. Pero por eso la palabra dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, que anuncian el Evangelio. Porque estamos anunciando un día que para una persona es el mejor día de su vida, si no conoce a Cristo. Y la pregunta es, si tú hoy no conoces a Cristo, hermano, te ha llegado ese día de la paz, ese día de salvación, ha entrado Jesús, el Rey justo, Salvador. ¿Qué más decía? Humilde. Viene con ese propósito de dar la salvación. Y es lo que vamos a estar recordando durante toda esta semana, hermanos. Estas hermosas enseñanzas. Vámonos, creo que está corriendo el tiempo, pero creo que el otro no es tan demorado, espero. Pero vamos ya terminó el domingo, ¿cierto? Vamos para el lunes. ¿Listo? Ubiquémonos. Mateo capítulo 21. Allí nuestro Señor Jesús se devuelve a Betania. Marcos capítulo 11, versículo 11 lo dice. Y después al siguiente día vuelve a Jerusalén. Dice el versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, vamos a parar ahí. El siguiente día nuestro Señor Jesús se va directamente al templo, ¿sí? Y es interesante esos detalles, porque aquí ya nuestro Señor Jesús dijo, es mi hora de enseñar, es mi hora de hablar y voy a hablar claramente. Y fue al templo y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mercadería? ¿Qué es este lugar de comercio? Me hacía pensar muchas veces en esas iglesias que realmente es una tienda, un comercio y se mueve más plata que palabra. Y nuestro Señor Jesús dice, coge y vuelca todas esas mesas, de eso ya hemos visto en los devocionales, también que hemos estado estudiando en Juan. Y según historiadores, esta era mafia del sacerdote Anás y Caifás. Era una mafia que ellos tenían, ellos eran los que exigían que se cambiaran las monedas, ¿sí? Entonces aprovechaban, obviamente, se aprovechaban de la gente y de estas imposiciones de ellos para sacar, ¿qué? Provecho, ¿sí? Y a raíz de esto, hermanos, de que nuestro Señor Jesús hace, a partir de ese día es cuando empiezan o procuran buscar a nuestro Señor para matarle. Procuran buscar a nuestro Señor para matarle. Eso sucedió el día lunes. Ahora, Zacarías capítulo 14, versículo 21. Nuevamente Zacarías. Es una palabra profética de este evento. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más que mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? En la casa de Jehová de los ejércitos. Muy bien, vamos al siguiente día. Ya terminamos el lunes. Corto. Martes. ¿Qué sucedió el martes? Mateo 21, versículos 18 al 22. Por la mañana, volviendo a la ciudad, entonces se vuelve a Betania, vuelve a Jerusalén, tuvo hambre y viendo una higuera,
Cerca del camino vino a ella y halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, bueno, esto sucedió, lo de la higuera. Usualmente nuestro Señor Jesús compara la higuera con esa nación de Israel, que era infructífera, así como la higuera, infructífera, y que el reino de Dios sería quitado de ellos, lo dice en otro lugar. Pero lo más interesante, hermanos, empieza es cuando en el templo nuestro Señor Jesús empieza a enseñar. ¿Sí? Empieza a enseñar. Y aquí se vuelve bastante interesante. Vayamos, por favor, ahí en el capítulo 21, en el versículo 23, donde íbamos. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Entonces lo interrumpieron. Nuestro Señor, ¿qué estaba haciendo en el templo? Enseñando. Y habían unos que se infiltraron por ahí. Uy, esta multitud, toda esta cantidad de gente, ¿qué pasó acá? Y se metieron por ahí, se infiltraron e interrumpieron al Señor. Y dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? Entonces empiezan a debatir la autoridad de nuestro Señor Jesús. La autoridad era importante porque si yo enseñaba, o en ese tiempo si alguien enseñaba, decía: no, a mí me entrenó, por ejemplo, digamos a Pablo Gamaliel, ¿sí? Me entrenó un rabino, me entrenó un sacerdote. Y entonces, ¿y usted cuál es su autoridad? Le dice nuestro Señor Jesús. Cuando le hacen esa pregunta, ¿qué buscaban ellos? Desacreditar las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Al frente de todo el mundo. Pero nuestro Señor Jesús es sabio, hermanos. Y respondió de una manera que dejó a todos con la boca cerrada. Vamos a verlo. Pero ¿con qué autoridad habla nuestro Señor Jesús? En Juan capítulo 12, versículos 49 al 50, dice que nuestro Señor Jesús habla lo que el Padre dice. Todo lo que el Padre me dijere, eso yo hablo y lo doy a conocer. O sea que la autoridad con la que hablaba nuestro Señor Jesús, nada más y nada menos que era directamente de Dios, del Padre. Pero miren lo que dice. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: bueno, ustedes me hacen una pregunta, pues yo les voy a hacer una también. Si me la contestáis, también yo digo con qué autoridad hago las cosas. ¿Sí? Dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta, ¿cierto? Entonces Jesús les hace esa pregunta y ellos quedan acorralados. ¿Qué digo? ¿Será que de Dios? No, porque si digo que de Dios, entonces van a decir: entonces ¿por qué no lo obedeció en el bautismo del arrepentimiento? Y si digo: no, él no es profeta, entonces voy a meterme en un problema porque todo el mundo cree que Juan es profeta, ¿cierto? Versículo 27. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. No supieron responder. ¿Y qué dijo Jesús? Pues yo tampoco, entonces les digo con qué autoridad hago las cosas. Nuestro Señor Jesús era bien. Y a partir de allí, aprovecha el Señor este momento y da 3 parábolas, que me encantaría que las leyéramos, pero estamos ya sobre el tiempo, ¿sí? Pero si quieren, léanlas. 3 parábolas. En la primera parábola, que es Mateo 21, 28 al 32, no, 21 no, 21, 28 al 32, desprecian al Padre, ¿sí? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, entonces rechazan al Padre. La segunda parábola, versículos 33 al 46, desechan al Hijo. ¿Recuerdan que envía varios siervos? Y dicen: seguramente cuando envía a mi hijo, ahí sí lo van a respetar. Pero ¿qué pasó? Mataron al Hijo, despreciaron al Hijo. Y la tercera parábola, que es de los versículos 1 al 14, rechazan al Espíritu Santo. Las bodas, ahí habla de unas bodas, fueron a invitarlos y no aceptaron la invitación. Haciendo referencia a esos discípulos que fueron a llevar, llenos del Espíritu Santo,
las buenas nuevas y las rechazaron. Le hicieron afrenta al Evangelio que era proclamado por hombres llenos del Espíritu Santo. Y él aprovecha y habla en este momento. Eso es la última parábola, 21 del 1 al 14. Muy bien, ahora vamos a ver que estos judíos querían hacer caer a nuestro Señor Jesús en ese momento en que estaba enseñando. Querían quitar la autoridad completamente. Entonces en el versículo 15 dice, antes de ello, en el 21:45, ellos se sienten aludidos. Dicen, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces ellos se sintieron aludidos, me están hablando contra mí. Me siento aludido, me ofendí, quiero atacarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Versículo 15, se fueron. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, cómo hacerlo caer. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Entonces envían 3 grupos de personas, 3 discípulos, a que le hagan preguntas para hacerlo caer. Le mandan a los herodianos, a los fariseos, herodianos, saduceos y los fariseos. Entonces le mandan a los herodianos diciendo, ahí mismo en el versículo 16, Maestro, y lo empiezan a adular, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Qué tal esa adulación? Falsos, ¿no? Y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Entonces le querían hacer caer con el tema del dinero. Los herodianos eran personas que, como su nombre lo dice, apoyaban a Herodes. Eran un grupo, un partido político, un partido religioso, pero también un partido económico, encargado del dinero. Entonces le hablan del dinero. ¿Es lícito tributo a César o no? Versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen? Y en la inscripción le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces le dice, a ver, pásame una moneda, ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen? De César. Entonces, dad a César lo que es de César, pero darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y saben, hermanos, usted y yo somos imagen de Dios. Somos la imagen. A imagen y semejanza de Dios nos creó. Así que nos debemos a Dios como imagen de Él. Esto es lo que utiliza nuestro Señor Jesús para decirles, sí, esto le pertenece a César, pero ustedes se pertenecen a Dios. Y estaban muy lejos. Versículo 22, oyendo esto se maravillaron. ¿Y qué? Y dejándole se fueron. Pero no lo dejaron hasta ahí. Versículo 23, en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, enviaron a otro, saduceos. Recordemos que los saduceos eran personas que no creían en lo sobrenatural, como por ejemplo la resurrección. Y estas personas eran de clase alta, venían de un sacerdote llamado Sadak, creo que es, si no estoy mal. Y le dice en el versículo 24, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con... Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella? Ya que todos la tuvieron. Entonces, intentando tentarle, ¿no? Entonces, la mujer se le murió el esposo y el esposo tenía 7 hermanos, o eran 7 hermanos, entonces ella se casó con cada uno de ellos. Entonces, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa si estuvo con los 7? Entonces, respondió Jesús, versículo 29, erráis, pecado,
erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Les dice que ellos ignoran dos cosas. Lo primero es las Escrituras, porque los saduceos, ellos solamente creían en una parte de la Biblia, digámoslo así, en una parte del Antiguo Testamento, porque no creían en la resurrección, que era clara y evidente, enseñada en el Antiguo Testamento. Ellos solo creían en una parte. Entonces ustedes ignoran las Escrituras, solo creen en una parte de las Escrituras. Y el poder de Dios, haciendo referencia al poder de Dios para resucitar, porque Dios es poderoso para resucitar. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Versículo 23. Oyendo esto la gente, ¿qué pasó? Se admiraba de su doctrina. O sea, en vez de, ¿sí?, le querían hacer caer, querían quitar su autoridad. ¿Y qué terminó pasando? Todo lo contrario. Antes la gente quedó más maravillada de la doctrina de nuestro Señor Jesús. Cuánta sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Admirable es Jesús. Sabiduría no hay como la de nuestro Señor Jesús. Por eso leer la Biblia, meditar en ella, estudiarla, nos hace sabios. Nos hace personas creyentes sabios, personas sabias en todo aspecto, porque es la palabra de Dios y Dios es sabio. Pero no todo termina acá. En el versículo 34 ellos insisten y envían a otro grupo de personas. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó ¿qué? Por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, la famosa Shema, ¿sí? Oye Israel, Jehová uno es, ¿cierto? Y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Y el otro, amarás a tu prójimo como a ti mismo, también está en la ley. Eso también está escrito en la ley y está en Deuteronomio, pero pues por tiempo no lo vamos a ver. Levítico 19:18. Pero ¿saben qué estaba diciendo nuestro Señor Jesús detrás de estas palabras? Ustedes están quebrando la ley porque ustedes me quieren matar. No me están amando, yo soy su prójimo y ustedes me quieren matar. Me están haciendo caer, no me están amando. Están quebrando la ley y los profetas. ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría, hermanos! ¡Qué sabiduría de nuestro Señor! Y versículo 46. Antes de eso, es el turno de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, versículo 41 dice: y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces nuestro Señor Jesús, ustedes me están haciendo preguntas, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¡Ay! ¡Qué miedo! Entonces, ¿de quién es el Hijo del Cristo? Y ellos respondieron correctamente desde un punto de vista de una genealogía. Hijo de David. ¿Era hijo de David? Sí. Pues entonces el Señor Jesús les cita el Salmo 110:1. Le dice: entonces ¿cómo es posible que David le llama Señor si se supone que es hijo de él? ¿Cómo es posible que mi hijo sea mi Señor? ¿Cómo es eso posible? Salmo 110:1, vamos a leerlo. Jehová, Adonai, es la palabra aquí, dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ellos, desde un punto de vista de genealogía, tenían claro que era hijo de David, pero lo que no entendían es que el Cristo iba a ser Dios mismo. Ellos no comprendían eso. Por eso era antes de David, por eso era descendencia de David, pero como era una descendencia nacida de una
virgen por concepción del Espíritu Santo, o sea, Dios, por eso es también el Señor, por eso es su Hijo, pero también es su Señor, porque es Dios mismo. ¿Qué tal esa pregunta? Yo creo que si el Señor, o sea, si el Señor Jesús no hubiera hecho esa pregunta, yo creo que nunca hubiéramos entendido ese pasaje. Qué sabiduría. Pero lo más interesante es que en el versículo 46 dice, y nadie le podía responder ¿qué? Palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Uy, ¿no sabe qué, Jesús? Yo no te pregunto más. Eres demasiado sabio. No, nadie osaba preguntarle porque nadie podía responder. Hermanos, nosotros más que preguntarle a Dios, tenemos es que obedecerle. O sea, si nos ponemos a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué? ¿Cómo es esto? No vamos a entender. Es Dios, es su sabiduría infinita, es su sabiduría eterna. Ahí es que creerle. Y nos dejó estos registros para eso, para que entendamos que a Dios no se cuestiona. ¿Sí? A Dios se cree. Es Dios. Es Dios. Y nuestro Señor aprovecha este momento de calor. Aprovecha este momento para dar el discurso más fuerte que da a los fariseos. Y ojalá lo puedan leer en sus casas porque obviamente por tiempo no lo vamos a hacer. Pero este discurso empieza en el capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Entonces ahí están, ¿en dónde están? Si están conmigo, ¿en dónde está ubicado Jesús? Específicamente, ¿en dónde? En el templo. En el templo. Estaba enseñando exactamente. Y se dirige a toda esta gente y le dice lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, los más conocedores de la palabra, ¿cierto? Los más celosos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces les está diciendo al frente de todo el mundo, a los fariseos, miren, todo lo que ellos enseñen, háganlos, pero el ejemplo que ellos dan no lo sigan. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y se despliega nuestro Señor Jesús, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos en sus mantos. Bueno, y ahí empieza nuestro Señor Jesús. Y hay una cantidad de ayes. Por ejemplo, el versículo 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Versículo 16, ¡ay de vosotros, guías de ciegos! Imagínense al frente de toda esta gente en el templo. Por eso, ahí es donde esa última semana de nuestro Señor Jesús fue la semana más dura. No solamente por, obviamente, la cruz y Getsemaní, sino porque ya estaba de cara contra todos estos hipócritas, como dice la palabra. ¡Ay de vosotros! Versículo 23, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y ahí empieza nuestro Señor Jesús. Arremete en contra de estos hombres. Versículo 36. Perdón, antes del versículo 36, versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando del juicio que caería sobre esa generación específica, y sabemos que vino con la destrucción del templo y todo el sufrimiento que acarreó la destrucción del templo y la persecución y demás. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo ojo le verá. Apocalipsis. Y en este momento nuestro Señor Jesús deja el templo, capítulo 24, y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Destrucción del templo, año 70. Y estando él sentado, versículo 3, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. En el monte de los olivos, ¿recuerdan? Más o menos. O sea, ellos estaban Betania, atrás, monte de los olivos, luego bajan por el torrente del Cedrón, entran a Jerusalén, al templo, y se devuelven y paran en el monte de los olivos. Y allí es donde enseña acerca de los tiempos finales, ¿sí? Mateo capítulos 24 y 25. Ahora no vamos a hablar de los tiempos finales, obviamente, pero eso fue lo que sucedió. Y luego de esto, Jesús vuelve a Betania, regresa nuevamente a Betania, y allí es donde una mujer le unge nuevamente, riega perfume de alabastro, y los discípulos le reconvienen a esta mujer liderados por Judas. ¿Recuerdan? ¿Qué haces botando este perfume que es costoso? Sí, más o menos esa escena. Y allí termina el día. ¿En qué día estamos? Martes. Día martes. Día miércoles. Día miércoles, Mateo 26. Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso sucedió el miércoles. Buscaban cómo entregar a nuestro Señor Jesús. Cómo entregar a nuestro Señor Jesús. Acordaron 30 piezas de plata, que era el precio de un esclavo. Éxodo capítulo 21, versículo 32. Vamos a Lucas 22. Y con este pasaje terminamos. Lucas 22, 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Sí? Entonces ya se acercaba cada vez más la Pascua, ¿no? Porque ya estamos miércoles, ya se acercaba cada vez más. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es decir, ¿qué día es? Jueves. Y hasta aquí vamos, hermanos. Los invito el jueves a que continuemos estudiando la palabra y continuemos estudiando la semana de la pasión. Pero este Judas nunca creyó en el Señor Jesús. Él solo quería dinero y lo demostró al final. Y él se juntó al principio con nuestro Señor Jesús porque Cristo era famoso. Y él dijo, seguramente con él ganaré fama. Cuando se dio cuenta que Cristo no vino aquí por dinero, no vino por fama, él dijo, no me interesa. Y como decimos coloquialmente, sacó las uñas y terminó buscando lo que quería, dinero, ¿sí? 30 piezas de plata. No era un verdadero. Entonces, hermanos, de estos 4 días rescatamos que llegó hoy, un día como hoy. Tal vez no exactamente porque los horarios, calendario, nosotros tenemos calendario solar, los judíos tienen calendario lunar. Pero más o menos un día como hoy entró
el Señor Rey, justo, Salvador, humilde en un pollino, ¿sí? Y lloró porque Jerusalén no entendía que este día era un día importantísimo, el día de paz, ¿sí? Y hoy es el día de paz, hoy es el día perfecto, hoy es el día de salvación, como dice Pablo en Hechos. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentirse, de estar a cuentas con Dios, de creer que Él es la salvación, Él es la paz, Él es el camino. Hoy es el día. ¿Cuánta admiración nos generan las enseñanzas de Jesús, hermanos? ¿Cuánta sabiduría tenemos a nuestra disposición en este lugar, en estas hojas, en la palabra? ¿Sí? Con cuánta admiración miramos a nuestro Señor. Y lo último, Judas mostró al final que no era un verdadero. Y debemos evaluarnos, hermanos, por la razón por la cual seguimos a Jesús. ¿Con qué motivación seguimos a Jesús? Si lo seguimos porque creemos que Él es ese rey que entró a Jerusalén a salvar, o si tenemos algún otro tipo de interés. Porque el único interés que debe haber en nosotros de buscar a Jesús se llama: Él es el Salvador, Él es la esperanza, Él es la paz, Él es la vida eterna, no más. Que podamos llevarnos estas enseñanzas en nuestro corazón, hermanos, de esos primeros días de la semana de pasión. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te damos en esta mañana por permitirnos recordar, Señor, así como lo hiciste, como lo pediste, Señor, allí en Deuteronomio a tu pueblo Israel, recordar con diligencia, no olvidar tus mandamientos, tus estatutos, tus obras. Y hoy, Señor, con diligencia recordamos tu obra, Señor. Lo perfecto que fue el día en que entraste, el lugar, la forma, tu obra, tu propósito, Señor. Es increíble, Señor, cómo cumples tu palabra, Señor, y cómo eres un Dios perfecto, exacto, Señor, en todo lo que haces. Y nos alegra, Señor, y esto conforta nuestra alma saber que estamos en las manos de este Dios, de un Dios todopoderoso. Y gracias por esa sabiduría, Señor, que hallamos en Cristo Jesús, y que nunca, Señor, te cuestionemos, sino que te obedezcamos. Porque tú no eres de cuestionar, tú eres sabio, eres Dios, eres eterno, eres infinito. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.